Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Tierra Adentro. Mi nombre es Oscar Díaz y los acompañaré en la siguiente hora aquí por ATV+. Recuerden que el programa se repite a las 9 de la noche, pero por supuesto pueden verlo a través de la señal atv.pe en internet desde cualquier parte del mundo. Estamos en vivo y en directo, son las 7:01 y hoy día tenemos un programa bastante surtido. Vamos a empezar de frente. Esta tarde se anunció, para sorpresa de muchos, ha sido una noticia que ha removido el sector, sobre todo petrolero, porque finalmente renunció el polémico gerente general de Petroperú, don Hugo Chávez, que en algún momento había hecho, digamos, parecer que si él se iba el propio Castillo, pero no. De hecho, le han pedido su renuncia y él ya no será a partir de mañana gerente general de la principal empresa petrolera de nuestro país, Petroperú. Pero para eso y otros temas, empezamos el programa en directo vía Zoom con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob, quien ya está con nosotros. Señor Jacob, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Un gusto saludarle y por su intermedio a toda la audiencia de su distinguido programa. Muchas gracias. Para empezar de frente, ¿cuál es la importancia, cuál es la impresión que tiene usted de este cambio que era muy pedido? Incluso el sindicato de trabajadores de Petroperú, cosa que nunca se había visto, había pedido la salida del gerente general de esta institución. Sí, en realidad era una persona bastante cuestionada, incluso por los trabajadores, como usted acaba de comentar, y además de esto, que había llevado adelante una serie de cambios en la organización pues bastante discutibles, como por ejemplo renunciar de un día para otro a 17 gerentes de la segunda línea luego de la gerencia general, ¿no? Entonces, estas personas que habían sido seleccionadas hasta donde nosotros entendemos con mucho cuidado, durante un proceso que duró años, pues salieron personas de muy buenas capacidades y fueron reemplazadas en algunos casos por personas que no tienen los méritos suficientes para las gerencias que podrían estar ocupando. Entonces, en ese sentido, es muy importante que el gobierno dé una señal que genere confianza. Y esa señal básicamente viene del hecho de nombrar a una persona capaz en la presidencia de Petroperú, en la gerencia general de Petroperú, y que esta persona a su vez pueda llevar una serie de cambios en la organización que permitan que esta empresa recupere, digamos, el nivel técnico que tenía antes de esta gestión, que no ha sido ciertamente buena para la compañía. Bien, hay otro tema de toda actualidad, es el problema, el conflicto social en Cuajone. Cuajone representa el 7% de la producción de cobre del Perú aproximadamente, de Southern Perú. Usted ha estado estos días en Moquegua y acaba de regresar. ¿Qué puede compartir con los amigos de Tierra Adentro? ¿Cómo está la situación? ¿Tenemos luz al final del túnel de este conflicto? Bueno, se ha avanzado algo gracias al esfuerzo que está haciendo también el gobierno a través de una comisión de alto nivel, pero todavía no tenemos la solución, la situación resuelta. Digamos, en este momento la operación de Cuajone está totalmente detenida. Usted está mostrando una imagen justamente de la concentradora y de la preocupación que manifiestan las los máquinas están trabajadores paradas de Cuajone a través de esto. Sí, desde hoy día son 21 días que la operación está paralizada. Y esto además, como lo que se ha hecho es cortar el agua del complejo de Cuajone, esto también está afectando a la población que vive ahí. Más o menos son 1.000 trabajadores, entre trabajadores y contratistas, y 5.000 personas que viven en total, porque muchos de nuestros trabajadores viven con su familia. Tan es así que la compañía tiene en Cuajone un hospital de primer nivel y escuelas, colegios, en fin, una serie de facilidades. Todas estas facilidades están sin agua. Yo justamente he estado el jueves y viernes en Cuajone y no hay agua, punto. Uno abre el caño y no cae nada. Y esto que nosotros pensábamos podía ser solucionado mediante el acuerdo para una mesa de trabajo, pues lo discutimos el viernes con el apoyo del ministro de Energía y Minas que estuvo en la zona. Tuvimos una reunión de más o menos 12 horas con la comunidad que está llevando adelante esta medida de fuerza, y al final llegamos a un acuerdo por el cual se iban a levantar las medidas de fuerza, se iba a establecer una mesa de trabajo, y en la mesa de trabajo íbamos a discutir todos los reclamos que están
haciendo los miembros de esta comunidad, que además ni siquiera son mayoritarios, representan a una facción, a un grupo, pero que, bueno, está controlando aparentemente las decisiones. Sí, claro. Luego de hacer todo este esfuerzo y llegar a un texto de acuerdo de instalación de la mesa de trabajo consensuado, por el cual se dejaban de lado las medidas de fuerza y empezábamos a discutir una agenda. Luego de hacer todo este tremendo esfuerzo, simplemente los señores indicaron que la comunidad no había aprobado el acuerdo y acto seguido se han quejado de uno de los puntos que está justamente en la agenda de discusión, que es el levantamiento de las denuncias que se han efectuado, a raíz de que lo que han hecho no solamente es injustificado, sino que constituye, ciertamente son varios delitos que se han cometido, y la compañía tiene que defender sus derechos, y particularmente el derecho al agua, que es un derecho humano de los trabajadores de la operación de Cuajone. Entonces, permítame mostrar una lámina para que el público de Tierra Adentro entienda. Si me permiten verla, amigos, miren ustedes, amigos de Tierra Adentro. Esta es la distribución de los productores de cobre del Perú, el peso. Miren ustedes, Sauder es el 17,3%, ¿ya? Con Cerro Verde son los más importantes, pero le siguen de cerca Las Bambas, Chinalco. Y hay problemas sociales en Cuajone, como nos está refiriendo el presidente de la Sociedad de Minería Petróleo y Energía. Hay problemas en Las Bambas de manera permanente. Se viene un problema en Chinalco, en Pucará. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Que nos estamos disparando al pie. Teniendo en cuenta, señor Jacobs, para terminar, teniendo en cuenta que estamos en el conflicto de Cuajone, acaba de Nexa Resource de Votorantim Metais anunciar la paralización de sus actividades por conflictos sociales en Atacocha. Yo conozco Atacocha, he ingresado a la mina, he estado ahí 1,5 kilómetros abajo, es impresionante. También está Petrotal, esta empresa peruana que produce la mitad de la producción nacional, la tiene Petrotal, la empresa peruana 100%, también interrumpida el tránsito fluvial. Tenemos a Pucará amenazando a Chinalco. ¿Cuál es la posición, la invocación de la sociedad de minería al gobierno para terminar con esto? Porque esto es un daño tremendo a la economía del país. Es un daño muy grave. Sí quisiera comentar que en el caso de Cuajone no ha habido un conflicto social de esta magnitud nunca en la historia, en los 46 años que tiene esta mina de operación. Pero yendo a su pregunta, en realidad lo que ocurre es muy serio. Lo que vemos nosotros es que se inicia el conflicto y se pierde un tiempo que debería ser muy valioso en atajarlo, en empezar a conversar temprano a un buen nivel para que las cosas empiecen a avanzar y se pueda solucionar el problema, ¿no? Y luego, claro, ya se reacciona como por ejemplo lo ha hecho el ministro de Energía y Minas, cuyo esfuerzo por cierto saludamos y agradecemos. Pero ya llega cuando el problema ha evolucionado, ya ha crecido mucho, porque en el caso de Cuajone, por ejemplo, pues son 21 días sin agua, sin disponibilidad de agua en el campamento, ¿no? Y eso es muy grave realmente. Bueno, hoy lo tenemos por Zoom y espero próximamente tenerlo aquí en estudios. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Y suerte con Cuajone, suerte. Hasta cualquier momento. Bueno, y de hecho nos vamos ahora a presentar rápidamente algo que tiene que ver directamente con este tema de los que hemos mencionado, los conflictos. ¿Cómo destrabar proyectos en conflicto? Obviamente, Comité de Crisis llega gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, nuestro comité de crisis obviamente empieza por este tema. Ya lo resumimos hace un momento con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pocas veces hemos visto tal suma de conflictos, pero además conflictos de operaciones muy importantes en este caso. Ya no son cosas pequeñas. Para esto, para analizar y encontrar algunas salidas y soluciones al problema, hemos invitado a Rolando Luque, él es adjunto de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, que está aquí presente en los estudios de Tierra Adentro en ATV+. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Y tenemos por Zoom a Javier Fernández Concha, ex viceministro de Gobernanza, con quien nos enlazaremos
en el desarrollo de este segmento. Buenas noches, Javier. Buenas Bien. noches, gracias. Buenas noches. Empecemos. A ver, Rolando, usted publicó un artículo en el diario Gestión el 11 de marzo, La Palabra Empeñada, muy interesante, me lo leí con mucho interés. Y hay un dato que quiero compartir con los televidentes. Hay 4.258 acuerdos en 774 actas de 29 procesos de diálogo. Pero lo terrible, lo que usted desnuda en su artículo, es que la mayoría no se están cumpliendo. Y entonces tenemos que los conflictos pasan en la jerga de la Defensoría de pasivos o de latentes a activos. ¿Por qué? Bueno, y nosotros hicimos una investigación sobre este tema, amparados también en la propia información del gobierno, que en sus datos del 2011 al 2019 señala que en el 54.4% los acuerdos no se han cumplido. Entonces nosotros llamamos la atención porque los acuerdos incumplidos tienen un impacto negativo muy grande en la gestión de los conflictos sociales. Primero, no se cumple con las expectativas que la población tiene respecto de lo que se ha anunciado en un acuerdo. En segundo lugar, el acuerdo que no se ha cumplido es un conflicto que retorna y probablemente retorne con una carga de ira y de frustración mucho mayores. Y descrédito, claro. Y en tercer lugar, justamente, las instituciones se van deslegitimando porque, como digo en el artículo, la palabra empeñada o se honra o lo que sobreviene es el descrédito, como usted lo ha señalado. Ahora, pero para que sepa el público, la Defensoría del Pueblo tiene que ver con los conflictos desde el 2004, es decir, buen tiempo. Por lo tanto, ustedes desde ese momento han empezado a decirle, hemos tenido de ahí para acá 8 presidentes. Entonces, ustedes siempre han repetido, hey, cuidado, hay que mejorar esto mejor. Pero no se les hace caso y entonces esto ya se ha convertido en un problema sistémico, diría usted, porque no es un problema de ayer. Pero es un problema que se puede resolver. Es decir, lo que necesitamos es que esa expresión política contenida en el acuerdo se convierta en un acto de administración que ingrese al proceso de gestión pública y por consiguiente sea exigible por los propios ciudadanos y exigible por cualquier persona interesada en el tema. Lo que sucede ahora es que el acta, que se logra con tanto esfuerzo como ha sido señalado, termina convirtiéndose en un papel que se va amarillando en algún archivador del Estado y no se convierte en eso que había anunciado como beneficio para la población, ni tampoco hay la posibilidad de vigilar internamente que esto se haga. ¿Qué ha propuesto la Defensoría? 2 cosas muy sencillas. Una norma que establezca un procedimiento para convertir el acuerdo político en un acto de administración que sea exigible legalmente. Por consiguiente, tendrá un presupuesto, entrará al plan operativo, tendrán sus actividades correspondientes. Y en segundo lugar, para que esto se realice, se requiere una institución autónoma con la trayectoria de la Defensoría del Pueblo y que pueda hacer no solamente un seguimiento, sino una gestión del cumplimiento de los acuerdos. Es decir, estar detrás de cada uno de ellos hasta lograr que se materialicen en la realidad. De acuerdo. Permítame hacerle una pregunta al ex viceministro de Gobernanza Territorial. Este cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial, corríjame por favor, Javier Fernández Concha, si es que estoy equivocado, se creó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Así es, se creó en marzo del 2017. Claro, y la idea obviamente era darle un nivel, porque esto está adscrito a la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros, darle más peso, digamos, para apoyar digamos, facilitar y bajar la cantidad y calidad de los conflictos. La pregunta es, porque usted ha sido viceministro de Gobernanza Territorial, ¿esto ha funcionado o no ha funcionado, diría usted? Sí, fíjese, yo fui el primer viceministro de Gobernanza Territorial. Y lo que comenta Rolando se identificó en el 2017. Efectivamente, habían muchas mesas de diálogo, había muchos compromisos asumidos, pero no había un seguimiento al cumplimiento de los compromisos, ni había un cumplimiento propiamente dicho de lo que las mesas se llegaba a un acuerdo. Entonces, lo que se propuso y se comenzó a trabajar era crear un sistema de gestión social. ¿Por qué? Porque hoy día cada ministerio tiene una oficina de gestión social. Tenemos a la Defensoría del Pueblo, tenemos al Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo que propiamente hace una evaluación y un seguimiento, pero tenemos el Ministerio del Ambiente y todos tenían una oficina de gestión social y nadie coordinaba.
Entonces, lo que se propuso fue que el Viceministerio de Gobernanza Territorial, a nivel de viceministerio y no de ministerio, liderar el sistema de gestión social, cosa que tuviera todas las otras oficinas reportaran al viceministerio y hubiese una sola política de manejo de la gestión social y de los conflictos. Por eso mi pregunta, Javier, era, no en su gestión, ahora, viendo estos años transcurridos, ¿funcionó o no funcionó este viceministerio? No se llegó a desarrollar por una decisión política. Políticamente no se tomó la decisión por resistencia de algunos ministerios de formar parte de ese sistema. Entonces, nosotros identificamos, inclusive, y llegamos a cuantificar todos los compromisos sociales asumidos por el Estado y en qué etapa se encontraba. El problema era que al no haber un presupuesto y cada ministerio era autónomo, ¿quién comenzaba a determinar qué ejecución se daba sobre cada compromiso? Entonces, este sistema de gestión social nunca se llegó a implementar. Ok, entonces, en buena cuenta estamos hablando de un proyecto bien intencionado, pero que al parecer no ha visto la luz con la eficiencia y la eficacia que hubiésemos querido. Quédese con nosotros, por favor. Rolando, en el gobierno de Martín Vizcarra se creó la figura del adelanto social, que era también otro intento, ¿no?, voluntarioso, que es lo que pasa siempre, se van inventando cosas, ¿no?, creyendo descubrir la pólvora. ¿Eso funcionó? Yo tengo la impresión de que nunca echó a andar ese adelanto social. Bueno, se anunció, y además se creó por ley, y se anunció que se destinaban 50 millones de soles para ese efecto. Y luego se ha hablado de la rentabilidad social, y luego se ha hablado del plan de cierre de brechas, y en Chumbivilca se habla de una zona de atención especial. Es decir, estamos rodeados de buenas intenciones y de rótulos que se van alternando uno después de otro, pero lo que no vemos es ejecución. No vemos gestión pública en el terreno, exacto. No vemos que la población llegue a percibir que efectivamente el Estado está interesado en acortar esas brechas de las que tanto se habla. Y eso, Rolando, tiene que ver con algo que yo insisto permanentemente cuando hablo con mucha gente, además porque Viceversa Consulta y mi empresa justamente se dedica a ver los temas sociales. Es el tema de la legalidad versus la legitimidad. Y muchas veces los empresarios y los gobiernos también se quedan en el tema de legalidad. Ya firmamos un acuerdo, pero si no es legítimo, no funciona. ¿Usted es testigo de eso o no? Sí, bueno, en muchos casos las actas se firman de manera apresurada, son documentos muy imperfectos, los compromisos son en buena parte incumplibles, por eso es que también tenemos este embalse de acuerdos no realizados, no cumplidos por parte de las distintas entidades estatales. Yo creo que ahí hay varias responsabilidades. Y dice muy bien Javier, hay un problema interno en el Estado, que yo calificaría de un viejo vicio de sectorialismo. Es decir, los ministerios actúan cada cual por su cuenta, no hay una cultura de colaboración interna y hay una mirada muy cortoplacista a la que se suma ahora el deterioro de la administración pública por el personal poco idóneo que ha ido incorporándose en los últimos meses y una inestabilidad que afecta directamente la confianza, que es el punto central sobre el cual se construyen los procesos de diálogo. Es decir, la confianza es un asunto interpersonal, no es un asunto del cargo que ostento, es la persona que conozco y que me inspira fe. Por consiguiente, instalo ese espacio de diálogo con la confianza de que va a tener un buen resultado. Claro. Javier Fernández Concha, que está con nosotros, también el ex viceministro de Gobernanza Territorial. ¿Qué debe cambiar? Quisiera aterrizar ahora con usted y luego con Rolando, aquí presente. ¿Qué debe cambiar en el Viceministerio de Gobernanza Territorial para que funcione? Dios mío, para que se logre. A todo esto, ¿cuánto es el presupuesto más o menos de este viceministerio? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos representantes allí, cuántos sociólogos hablan quechua y aymara? Porque estamos hablando de un lugar donde se supone que debería ayudar a conciliar en el país. Hay tantos acuerdos, tantas mesas de trabajo, de desarrollo, y al final, si hay uno solo que habla quechua, estamos muertos. Sí, lo que falta es, primero, es una voluntad política. Y lo segundo es una continuidad en la gestión. ¿Cuántos viceministros de Gobernanza Territorial hemos tenido? ¿Cuántos secretarios de gestión social? ¿Cuántos secretarios de gestión de conflictos? Entonces no hay una continuidad. El Estado va parchando y va cambiando de personajes y de caras permanentemente, entonces no hay una continuidad. Entonces, si no hay una continuidad, ¿cómo puede haber una política?
¿Cómo puede haber un plan, un programa, si cada 2 meses o 3 meses se cambian a las personas? Mire, respecto a lo que usted ha dicho, yo decía, ¿por qué no nombrar este viceministerio que es tan importante, pero previa calificación y por 4 o 5 años, como la Defensoría del Pueblo? Porque no se puede estar cambiando a expertos y a equipos completos cada 2 meses. Eso es correcto. Se creó en algún momento el alto comisionado. El alto comisionado tenía esa función, tenía rango de ministro y debería dársele una continuidad. Pero eso también fue cambiado. Entonces, el Estado pues, es muy inestable, es muy débil, no tiene una política de continuidad. Eso debería ser lo primero, es generar un organismo autónomo que tenga y maneje la gestión social y, por lo tanto, de conflictos con un presupuesto. El presupuesto que tenía el viceministerio cuando yo entré era 1.200.000 soles, me parece. Y tenía que manejar los conflictos a nivel nacional. Es nada, pues eso es nada. Si en el Perú estamos hablando que tenemos una cartera de 56.000 millones de dólares para los próximos 10 años, ¿cómo se puede conseguir esa cartera, ¿no? y viabilizar con 1 millón de soles? Es increíble. Sí. Bueno, así es. Nos está ganando el tiempo. Le agradezco mucho y espero tenerlo, obviamente, en otra oportunidad ya aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Vamos cerrando aquí con nuestro invitado Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo. Tenemos un par de cuadros que lo vamos a pasar muy rápidamente, que son de la Defensoría. Uno nos habla de las acciones colectivas de protesta. Miren ustedes, amigos de Tierra Adentro, por ATV+. Miren cómo en los últimos años, desde el 18, vamos creciendo y creciendo y creciendo en conflictos, en acciones colectivas de protesta. Y la siguiente lámina, para que la comente nuestro invitado, es los conflictos, el total de conflictos sociales desde el 2004. Y vemos que peligrosamente se mantienen muy altos efectivamente desde el 2015. Reflexión final, Rolando, agradeciéndole mucho su presencia con nosotros. Y estoy seguro que no será la última vez que lo tengamos aquí. ¿Qué falta? Usted tiene experiencia, usted acaba de participar en varias negociaciones. ¿Qué recomendación habría que hacerle a este y a cualquier gobierno para que esto que hemos hablado, la gestión, funcione? Bueno, lo primero, la continuidad de la que se ha hablado. No se pueden armar y desarmar equipos, se pierden ahí capacidades que ha costado mucho acumular a lo largo de estos años. Han sido 8 viceministros de gobernanza y 14 secretarios o secretarias de gestión social y diálogo. De esa manera es prácticamente imposible asentar una política en cualquier estado. Lo segundo, nos parece muy importante persistir en el diálogo. Sin embargo, esta lógica de protesta, control de la violencia, promoción del diálogo, negociación, actas, acuerdos, incumplimientos inciertos, es una lógica que debe ser respaldada y secundada por intervenciones en las políticas públicas. Hay 2 documentos que ya durante el 2020 y 2021 se han elaborado en relación a esto. Ordenamiento territorial, gestión de recursos hídricos, políticas ambientales, discutir la nueva ley de minería, remediación ambiental, etcétera. Hay una serie de políticas que se deben implementar. Y lo siguiente, en relación a la articulación estatal, es tiempo de que se piense nuevamente en un sistema de prevención y gestión de conflictos sociales que articule los 3 niveles de gobierno y que además tenga un sistema de gestión de la información único y una mirada y una visión de la conflictividad social que compartan todos. Cuando este ente que lideraba Vladimir Warok, antes de que se convirtiese en el viceministerio, quería crear una nueva forma de medir, por ejemplo, los conflictos. Querían echar a un lado la medición de la Defensoría. Lo recuerdo y decía, ¿para qué queremos inventar otra medición? Ya existe una buena. Nos ha ganado el tiempo. Felizmente esa polémica fue superada. Exacto, como tenía que pasar. Muchas gracias, Rolando, por haberse venido. El tiempo es infame en televisión, pero lo comprometo a volver a venir. Encantado. Muchas gracias. Nos vamos rápido, me hacen 1000 señas. Nos vamos con Bolsa de Trabajo, apunten, y volvemos inmediato con mucho más en Tierra Adentro. Bien, seguimos por ATV Más en Tierra Adentro cuando son exactamente las 7 de la noche con 27 minutos. El primer bloque resultó más largo de lo que esperábamos, pero realmente hay mucho que hablar. Tengamos en cuenta que los conflictos se han sumado y el gobierno tiene que reaccionar por su propio bien y el de todos los peruanos. Bien, 3 preguntas, escuchen. ¿Es posible la convivencia minería-agricultura?
¿Se pueden desarrollar proyectos mineros cerca de las ciudades? ¿Existe algún caso en la costa peruana? El siguiente reportaje nos muestra las respuestas. Tierra Adentro visitó la provincia de Huaral al norte de la ciudad de Lima, en busca de uno de los pocos proyectos mineros que se desarrollan en la costa peruana, para comprobar si era cierto que hace 37 años opera en medio de una comunidad agrícola, sin conflictos sociales y cuidando el medio ambiente. Para eso, quisimos hablar con los propios pobladores de la zona. Nos ha ayudado con los exámenes que tenemos de los análisis del agua, que nuestra agua nos salió buena, está bien, es potable para consumo humano. Estamos satisfechos y agradecidos toda la población que trabajamos conjuntamente con ellos para el buen desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Este es el caso de la empresa minera de capitales 100% peruanos Colquisiri, que se dedica a la extracción de zinc, cobre, plata y plomo, pero que parece haber encontrado la fórmula de la buena vecindad entre minería y agricultura. Para Colquisiri, minería es más allá que nuestra operación, ¿no? Para nosotros es pensar en el futuro de nuestras poblaciones. Nosotros tenemos 3 importantes pilares, que es convivencia, minería agro, el segundo es respeto con el medio ambiente y el tercero es la convivencia y el trabajo del desarrollo de los centros poblados. Hace casi 4 décadas, cuando empezó el proyecto, nadie imaginaba que en esta parte de nuestra costa, a solo 2 horas y media de Lima, morarían más de 5.000 familias en 27 centros poblados rodeados de un ecosistema sano. Esta parte del Perú era una zona árida y con pocas posibilidades de desarrollo, pero la llegada del proyecto minero cambió sus vidas. Yo veo que la empresa minera Colquisiri ayuda a diferentes pueblos a nivel, y eso que la empresa es chica. Hay muchas mineras en la parte de la serranía de Huaral que prácticamente no ayudan y son empresas grandes. Algo que se conoce muy poco en nuestro país es que los proyectos mineros son grandes consumidores de electricidad y a veces tienen que ingeniárselas para generarla. Es aquí donde es importante tener conciencia de que el desarrollo minero no puede ser indiferente a las urgencias de los pobladores, como cuando llegó la pandemia del COVID-19. La minera Colquisiri aparece en el año 2020 con todo el apoyo del sistema eléctrico para lo que es el hospital de Chancay, ¿no? Teníamos que prevenir esa parte de que no colapsara nuestro sistema eléctrico y ahí es donde nosotros comenzamos a tener cercanía con la empresa Colquisiri. Para luego en el siguiente año, el año 2021, cuando cursábamos la segunda ola, llegó el tema de la vacunación. Y ahí es donde Colquisiri no solo ven el tema de la logística, de qué cosa es lo que necesitábamos, el tema de la logística de toldos, de mesas, de silla, que es lo que nos ha acompañado en todo el proceso de vacunación desde aproximadamente julio del año pasado. Consciente de su rol de buen vecino, Colquisiri ha implementado 14 programas sociales creados con la finalidad de ayudar a los comedores populares de su área de influencia directa, fomentar la educación, oportunidades laborales y de emprendimiento. Nos vienen a llegar unas calaminas, ¿no? Para poder tener nuestro local y techarlo, que no teníamos nada, o sea, empezamos de cero a trabajar. Nos han implementado nuestra cocina, que nosotros no pensamos que este sueño nos iba a realizar. Tenemos nuestra cocina, nuestras ollitas, tenemos nuestras mesitas, tenemos más implementación para tener algo mejor, ¿no? Y también nos está ayudando, ¿no? Con el biohuerto. Con estos biohuertos se apoya a más de 200 familias en 5 comedores populares. De la misma forma, se promueven ideas de negocio a través de talleres productivos y módulos de formación laboral a jóvenes de la zona. Hemos llevado taller de lo que son manualidades, lo que son bolsos artesanales y cojines,
y después ya en este año también nos van a llegar más talleres junto con las madres. Alrededor de 25, 24 madres trabajamos con la profesora. Los materiales son 100% de parte de la empresa y las clases son vía WhatsApp. Somos más de 200 jóvenes que estamos llevando este curso de formación laboral en diferentes instituciones. Y por mi parte, voy a seguir aprovechando esta oportunidad y espero que los jóvenes que estén llevando estos cursos de formación laboral aprovechen esta oportunidad. Otro tema importante en la labor de proyección social de Colquisiri es su apoyo con materiales para faenas de construcción de muros y escaleras, así como para mejorar los sistemas de agua con donaciones de electrobombas e instalaciones, y con los locales comunales. Y ellos, sin pensarlo, nos brindaron esa ayuda. Nos dieron un motor nuevo, donde ahora podemos abastecer casi al 70% de la población que estamos ahora, que somos más de 130 viviendas, que aproximadamente 600 a más, que nos brinda esa capacidad de tener ya esa agua a las 24 horas. Ya no estamos padeciendo como antes lo padecíamos. ¿Quién dijo que una empresa minera no puede operar teniendo como vecinos a pobladores y zonas agrícolas? Esta es una muestra de que la tan mentada rentabilidad social es posible. Por eso, Tierra Adentro seguirá buscando más casos donde los propios pobladores digan su verdad. Por supuesto que seguiremos buscando más casos en todo el Perú, pero a las preguntas que hice al inicio, la respuesta ha quedado clarísima, ¿no es cierto? La convivencia entre minería y agricultura es posible y lo prueba en este caso Minera Colquisiri, que es una empresa 100% peruana que está haciendo las cosas bien. Nos vamos ahora, me indican, a Nueva York, por supuesto, a nuestro segmento desde Wall Street en directo con José González, que viene gracias a GSG Advisors. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y ya estamos enlazados en directo con Nueva York. José González, nuestro corresponsal analista financiero. José, Ucrania, Rusia sigue siendo un tema caliente y lo será seguramente por varias semanas más. ¿Qué es lo último que puedes contarnos respecto a la guerra allí y además a las repercusiones de la misma? Encantado de estar nuevamente en el programa. A 4 días del inicio de las hostilidades en Ucrania, los analistas militares hoy en los Estados Unidos dicen que los reportes de inteligencia señalan que estamos pasando de una guerra de aniquilamiento a una guerra de atrición. Es decir, que los teatros de combate probablemente no mejoren, sino que se estanquen donde están. Y esta mañana en CNN, en una entrevista exclusiva, el presidente de Ucrania, Zelensky, solicita a Putin renovar las conversaciones de la paz, a las que Putin contesta con condiciones incumplibles por Ucrania. Y el viernes, en una conversación de 2 horas entre Xi y el presidente Biden, el presidente de China, el presidente Biden, China se declara a favor de una salida diplomática y aparentemente un acuerdo que si la OTAN no apoya a Ucrania, China no apoya a Rusia. Y los mercados financieros en este contexto siguen muy volátiles y a la expectativa de que si este conflicto se prolonga, el impacto sobre los mismos, particularmente los de energía y materias primas, minerales y metales, seguiría siendo importante. Ahora, en el caso del petróleo, me parece bajo un poco este acercamiento, estas negociaciones que estarían avanzando, ¿podría tener un impacto directo a la baja en el petróleo específicamente? La tuvo la semana pasada. Recordemos que el petróleo llegó a $134 el barril y en virtud de las expectativas de la semana pasada de un acuerdo más o menos inmediato entre las partes, lo cual no queda muy claro, bajó a niveles de 94, pero hoy en este instante ya está en 108 nuevamente y las expectativas del mercado siguen siendo que va a llegar a niveles de 185 e incluso 200, más aún cuando Arabia Saudita, con la que la administración Biden ha tenido una relación muy tensa, no le contestan el teléfono al presidente de los Estados Unidos. Biden llama al príncipe y el príncipe no le contesta el teléfono y Arabia Saudita no ha
dicho que no van a aumentar la producción y es muy claro que la producción rusa va a tener problemas de una u otra manera en la medida que Europa va a seguir teniendo trabas. Hay trabas para los pagos. Recordemos que prácticamente todos los bancos rusos están sancionados. Rusia pagó una cuota de su deuda externa, pero ya dijo la Reserva Federal que eso hasta el 25 de mayo. A partir del 25 de mayo no se acepta dinero ruso en el sistema dólar. Ahora, en la primera parte del programa, José, hemos explicado a los televidentes de Tierra Adentro esta suerte de tormenta perfecta, ¿no? En el sentido que se ha juntado conflicto en Cuajone, conflictos en Las Bambas, conflictos en Atacocha de Nexa Resource, conflictos en Pucará con Chinalco, conflictos en Petrotal en Loreto. En este momento, ¿no es un contrasentido que el Perú no maneje su tema interno cuando el externo estaría siendo absolutamente conveniente para producir más bien más minerales e inclusive petróleo? Correcto, a diferencia de la volatilidad en el precio del petróleo, los precios de los metales y minerales, particularmente los metales preciosos, en esta semana que acaba de cerrar los industriales, se ha mantenido constante. Ha bajado un poquito como el resto, pero se ha mantenido constante. Y hay un enfoque muy, muy grande en invertir en oro, oro y oro. Esa es la palabra secreta o no tan secreta en Wall Street. Y el oro, si bien bajó de los 2.000, que tocó ligeramente, se acerca nuevamente y a nadie duda que el oro vaya a superar los 2.000. Y el cobre, que es el nuevo rey de los metales, de cara a la aceleración que va a implicar esta crisis energética en la transformación energética, subraya su rol como rey de los metales. Ya lo han dicho el gobierno de Canadá, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, que la demanda por cobre se va a quintuplicar, es decir, va a crecer 500% en los próximos 10 años. Y el Perú es el segundo productor de cobre, pero lo que se llama en inglés el swing producer, el productor que rebalancearía los mercados más importantes en la próxima década. Y en la medida que no se resuelvan los problemas que señalaba el programa y que Rolando subrayaba, va a ser imposible que esta producción se materialice, que es una de las grandes esperanzas del Perú hacia adelante. Bueno, hay un dato para el gobierno, ¿no? Para el ministro de Energía y Minas. Si tiene alguna duda, ministro, llame directamente a José González para que le cuente qué está pasando fuera y cómo estamos a punto de que se nos escape el tren nuevamente en el Perú. Dios mío, nos inventamos problemas en el mundo. Están pidiendo cobre, está el precio y todo parece indicar que va a seguir subiendo mientras nosotros nos inventamos aquí problemas. Gracias, José, como siempre, por la claridad. Hasta el próximo domingo. Encantado. Hasta luego. Bien, y con eso nos vamos a la segunda y última pausa del programa, invitándolos a ver nuestro segmento Volver al Futuro. La ciencia avanza a pasos agigantados. Veamos en cuánto tiempo, que es muy pronto, podremos saber si los bebés van a tener enfermedades, o sea, vamos a predecir enfermedades. Bueno, después de eso volvemos con el último bloque del programa que tiene cosas muy interesantes para ustedes. Seguimos en vivo y en directo en Tierra Adentro. Hemos tenido momentos muy interesantes en el programa que tienen que ver con noticias de toda actualidad. Vamos a seguir ahora en la última parte con lo mismo. Bien, primero quiero recomendarles a todos que nos sigan a través de las redes sociales de Tierra Adentro. En realidad somos Tierra Adentro Perú para efectos de las redes, tanto en nuestro canal de YouTube como en todas las redes. Ahí van a tener información adicional. Cuando quieran ver de nuevo, por ejemplo, los datos de Bolsa de Trabajo, pues nada, repasen ahí el programa y compártanlo. Si les gusta este programa, si les parece que hacemos buen periodismo económico, empresarial y con algo de político, pues nada, recomienden el programa, por supuesto. Vamos a presentar entonces ahora el segmento que es un poco la escuelita de Tierra Adentro, ¿no es cierto? Datos duros. Datos duros, me olvidé de decirlo las dos veces anteriores por el tiempo, llega gracias a la información que trabaja el Instituto Peruano de Economía, los amigos del IPE, que es un think tank estupendo, muy serio, con gente joven pero pujante y que realmente sabe lo que hace. Entonces con ellos intercambiamos siempre ideas sobre cuáles son los temas y qué investigación pueden compartir con nosotros para luego traducir en los cuadros que ustedes ven. Así que mi gratitud a todo el equipo de IPE. Y con esto vamos a presentar entonces hoy los datos duros en Tierra Adentro. Bien, y entre tanta mala noticia, hemos hablado de los conflictos, etcétera, siempre tratamos y trataremos en el programa
de dar mensajes también de optimismo, pero en base a realidades. Vamos a hablar ahora con cuadros, datos duros, del germen agroexportador. ¿Qué está pasando aquí? Mientras nos peleamos, mientras renuncia el gerente de Petroperú, intervienen las carreteras, etcétera, hay un grupo de gente que está haciendo patria. Veamos el primer cuadro. Tenemos un meteórico crecimiento en el campo de las agroexportaciones. Miren ustedes, al 2021 las agroexportaciones peruanas sumaron 18 veces lo exportado en el año 2000. No me he equivocado, 18 veces. El año pasado llegamos al récord de $7.000 millones en exportación, en agroexportación. Y el crecimiento, por lo tanto, es imparable. El otro caso, el otro aspecto de este boom es el peso agroexportador. Miren, en los últimos 20 años, la participación de los productos agropecuarios en el total de las exportaciones peruanas se ha incrementado. O sea, no solamente está en su nicho, sino va tomando protagonismo. En el 2000, para que se tengan una idea, era de 6% aproximadamente el peso, la presencia de la agroexportación. Pero ahora representa alrededor del 15% y va incrementándose. Es una buena noticia. Ahora, ¿quién es nuestro principal comprador? Pues sigue siendo Estados Unidos. Eso no es una novedad, pero sí que, por ejemplo, le sigue, como vemos aquí en el cuadro, los Países Bajos, Holanda. Ahora, lo extraño es que España empieza a caer. ¿Qué pasa con España, amigos? Por favor, Cancillería, hagan algo. ¿Cómo? Hablamos español y acaban de exhibir en Netflix la película peruana Hasta que nos volvamos a encontrar. Estupenda, por cierto, hay que felicitar el esfuerzo peruano. Ya es la primera en el Perú en este momento y es la tercera más vista en España. Y bajamos la producción, no tiene sentido. Ahora hay un último tema y miren al final, China. La China está ahí, pero desde hace 10 años en realidad empieza a comprarnos. Bueno, una buena política debería incrementar tremendo mercado. ¿Se imaginan si la China se decide realmente a comprarnos? Bueno, sería una cosa de locos. Somos en este momento, amigos, uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial, así como lo oyen. Y en el caso de la quinoa, somos los reyes de la quinoa, de los espárragos y los arándanos. En el mundo somos el país, escuchen, que más exportaciones realiza de estos 3 productos agropecuarios. Y estamos entre los 5 primeros productores de paltas, uvas y los deliciosos mangos peruanos. Ahora, ¿qué está pasando? Hay más empresas agroexportadoras. A veces se dice, ¿no?, que la minería copa a todo, que se la lleva a todo. No, miren ustedes este caso. Entre el año 2000 y el 2021, el número de empresas agroexportadoras se multiplicó 5.5 veces en nuestro país, al punto que hay muchas más empresas creadas agroexportadoras que empresas mineras exportadoras. O sea que el Perú es una posibilidad, por eso decimos que el Perú es más grande que sus problemas y que sus políticos, ciertamente. Ahí están los datos. Ahora, la canasta además se ha diversificado, o sea, no es un solo producto, sino hay más productos. Miren ustedes, en las últimas 2 décadas, no solo hemos crecido en volumen de exportación, que ya es importante, sino también en la diversificación de esta canasta de productos. En el 2000 teníamos 368 productos aproximadamente y hoy son 618. Esto es algo que hay que felicitar. Y finalmente, para rematar este momento de buenas noticias que ojalá contagie al equipo peruano y que gane el jueves, obviamente, a Uruguay, tenemos que aquí está el top 5 de la agroexportación, pero está en la costa. Miren ustedes, Lima, La Libertad, Ica, Piura y Lambayeque son los que producen el 90% de la agroexportación del Perú. ¿Eso es bueno? Sí es bueno, pero veamos el otro ángulo. Miren ustedes cómo es que 14 regiones del Perú exportan 0 productos, 0. Y estamos hablando de Cusco, Puno, Huánuco, Cajamarca. Después nos preguntamos por qué hay conflictos sociales. O sea, la tierra más rica del Perú, la que produce las mejores papas, los mejores camotes, etcétera, etcétera, y no exportan. Hoy día, el presidente Castillo lanza un tuit donde dice, bueno, declaramos en emergencia el sector agrario. Ojalá que no sea solo un enunciado. Esto es la segunda reforma agraria. ¿Cuál segunda reforma agraria? ¿Dónde está la reforma agraria? Porque todo esto que acabamos de reseñar lo han hecho los privados.
a pesar del Estado, a pesar del gobierno, de este y los demás. Por eso es que nosotros creemos en el peruano y por eso este programa existe, para decir, vamos peruanos, estamos bien, no todo es malo. Y ese es el corolario. Creo que ahí me quedo. Bien, ahora me toca presentar, por supuesto, la entrevista del cierre, que como todas las semanas llega gracias a Lavalier. Bien, la entrevista del cierre que llega gracias a Lavalier nos trae ahora a una experta en temas de salud, seguridad y medio ambiente, la ingeniera Rita Bustamante, Senior Partner de Viceversa Consulting. Bienvenida al programa, Rita. Muchas gracias, Oscar. El tema es, después del derrame de petróleo de Repsol, ¿qué? Porque ahora vienen las multas, sanciones, todos los días vemos que van a sancionar, pero se dio el derrame, se dio el impacto, se hizo daño al medio ambiente y seguirá posiblemente por mucho tiempo. Entonces, si el 15 de enero se derramaron 16.000 barriles de petróleo en el mar de Netanyahu aproximadamente, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Usted es una experta en esto. Sí, bueno, en principio, gracias por la invitación. Lo que mencionas es correcto. Nosotros, a lo largo de estos meses, desde que ocurrió el derrame hasta la fecha, seguimos viendo cómo siguen apareciendo incluso aves muertas a lo largo del litoral, ¿sí? De hecho, Petroperú ya ha autorizado el inicio de las operaciones del Terminal 1 de La Pampilla y entendemos hoy por hoy que la empresa ya ha redoblado los esfuerzos para que una situación como la ocurrido el 15 de enero no vuelva a ocurrir. Eso entendemos y por el bien de la población esperemos que así sea. Ahora, pero uno se pregunta, Rita, si esto ha pasado, ¿no hay normativa? Porque mucha gente dice, lo que pasa es que no hay normatividad y no creo que sea así, es todo lo contrario. Normas hay, entonces, ¿qué está pasando? Efectivamente, existen normativas y normativas desde hace bastante tiempo, no son normas nuevas, no son normas que se han creado a raíz de. Existe ya normativa previa, de hecho tenemos la ley 28551 que establece todos los lineamientos para elaborar los planes de contingencia. Te dice cuáles son el paso a paso para poder desarrollar, que tienes que elaborar tu estudio de riesgos, que tienes que capacitar al personal, que tienes que involucrar inclusive a la población, ¿sí? Tienes que hacer simulacros de distinto nivel y en esos distintos niveles, pues obviamente solamente lo haces con tu propio personal, lo haces ampliando ya un poco más al gobierno local, al gobierno regional, a otras instituciones, dependiendo de los escenarios posibles que te delimiten el estudio de riesgos. Tenemos esta normativa. Esta normativa además te dice que tienes que actualizar tu plan de contingencia. Eso quería tocar. Uno ve lo que ha pasado, que es terrible, el Repsol, y la falta de reacción inmediata. Uno dice, entonces, ¿no hay plan de contingencia? Yo conozco a muchos ingenieros como usted y sé que hay los planes de contingencia. ¿Para qué sirven los planes de contingencia si no los se puede echar a andar cuando ocurre el desastre? Sí. Y además de eso, para complementar un poco lo anterior, si bien tenemos esta normativa, que es la general, dentro del sector hidrocarburos tenemos también otra normativa que nos dice cuáles son los pasos ya dentro de del sector, ¿no? Te dice que además tienes que actualizar, y esto ha sido, si no mal no recuerdo, el año pasado se actualizó esta normativa para el sector hidrocarburos, donde te menciona que el plan de contingencia se actualiza cada año, ¿no? Cada año. Entonces, normativa tenemos. No es que no existan, lo tenemos. El sector energético, el sector minero, el sector hidrocarburos, tienen normativa específica para el plan de contingencia. La ley, efectivamente, es la macro, es donde todas
instituciones públicas, privadas, que tengan algún recinto, que administren algún tipo de instalación, tienen que presentar el plan de contingencias, el cual tiene que ser aprobado, además, por la autoridad competente, ¿sí? Y estos sectores, justamente por ser un poco más críticos, ¿no?, de operaciones más críticas, tienen una normativa específica. Y bueno, y como normativa también implican sanciones. Ahora, claro, tenemos el marco normativo, pero parece darse lo mismo que pasa en otras áreas, ¿no? Tenemos lindas leyes, pero no se cumplen. En este caso yo tengo la percepción, Rita, que más allá efectivamente de las cosas que uno sabe que tiene que cumplir ante el Estado, tiene que ser la convicción empresarial, ¿no es cierto? Las ganas de no presentar un papelito porque sí, llamo a mi primo para que me firme, ¿no es cierto?, el plan de contingencia, sino contratar gente experta como usted, por ejemplo, que sí puede hacerlo, pero no solamente para que ese papel sea, ese plan de contingencia sea papel mojado en tinta, sino para que funcione, porque al final les va a salir 1000 veces más caro no hacerlo bien, ¿o no? Tal cual. Efectivamente, cuando uno elabora un plan de contingencia, lo elabora en equipo, ¿no? Tenemos que considerar dentro de este equipo expertos también en estudios que sepan sobre elaborar estudios de riesgo, estudios de vulnerabilidad. Muchas veces estos estudios de vulnerabilidad no están incluidos en los planes de contingencia. No se consideran, por ejemplo, condiciones climáticas. Lo hemos visto hace poco, en un derrame, en un deslizamiento. Entonces, es importante que el equipo que participe en la elaboración mantenga además que sea un documento vivo, ¿no? No es un documento que se elabora una vez y se acabó. Yo siempre, a los clientes que nosotros atendemos, siempre les decimos, tomen todas las experiencias de casos, no necesariamente en tu empresa, sino dentro de tu sector, de estos casos que han ocurrido, internalízalos y haz un análisis de que si esto puede ocurrir o no. Ahí vamos a tener la respuesta, ¿no? Y efectivamente, no tenemos que hacerlo porque la norma lo pide, tenemos que hacerlo por convicción. Tenemos que hacerlo porque nosotros estamos explotando un recurso, por lo tanto, debemos ser consecuentes con el medio ambiente, con la población que está alrededor, y eso significa dar un poco más de lo que dice la norma. Ahora, como se trata en las empresas siempre de que es un negocio, ¿no es cierto?, está el costo-beneficio. Acá lo que yo no llego a comprender todavía es cómo se ahorran en los planes de contingencia, los protocolos, en contratar gente idónea. Y, por ejemplo, en este derrame, ¿cuánto le va a costar esto a Repsol? ¿Acaso 1 millón? ¿2 millones? Miles de millones de dólares, posiblemente entre multas, resarcimiento, contratación de empresas para que no arreglen el desastre. Entonces, ¿cuál es el último consejo para las empresas? El último consejo es siempre la prevención. Uno tiene que curarse en salud. Tiene que realizar inversión preventiva, porque las multas efectivamente, hoy por hoy, la multa, si no mal no recuerdo, está por los 460 millones de soles para Repsol, ¿sí? Y si es que en un evento futuro no se lograra o se determina en todo caso que han vuelto a ocurrir en una misma infracción, pues se vuelve a multar, ¿no? La idea es que nosotros podamos siempre prevenir, hacer auditorías, inspecciones, revisiones de los documentos. Eso siempre va a salir muchísimo más económico que pagar una multa, que indemnizar a población, que contratar mano de obra extra. Claro. Además de la reputación que queda mellada. Totalmente. Ahora la reputación de Repsol obviamente se ve mellada en base a este desastre natural y esperamos que todo al final se pueda solucionar, aunque va a tomar tiempo y mucho dinero. Totalmente. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese Muchísimas conmigo, gracias. Rita, por favor, en la despedida del programa. Espero que el programa en su integridad ha sido de su agrado. Recomienden el programa, compartan en las redes. Déjenme, como siempre, despedirnos con una frase célebre, en este caso de Henry Ford. Henry Ford decía, incluso un error puede resultar ser la única cosa necesaria para un valioso logro. Y eso tiene que ver con lo que acabamos de hablar con la ingeniera Rita Bustamante. Los errores también enseñan, amigos, pueden ser importantes. Así es que nada, gracias por habernos acompañado. La próxima semana, 7 de la noche, lugar ATV+, el programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.